Amigas, amigos, se nos ha ido nuestro más grande actor, don Ignacio López Tarso. El haber escuchado cómo fue su vida, el hecho de que él iba a estudiar para sacerdote y después de ahí empezó a hacer una obra que le encantó, ahí del mismo grupo de los seminaristas. De ahí ya no quiso más regresar al seminario. Después se encontró, fíjense, en su vida al gran poeta Javier Villaurrutia, una gloria de nuestro país, un gran poeta que tenía un grupo de teatro. Ahí le permitió el maestro Villaurrutia ingresar como oyente nada más porque no estaba inscrito, y de ahí ya el maestro López Tarso ya no dejó de hacer teatro, hizo las mejores obras clásicas primero y después ingresó al cine. Y ahora vale la pena contar una anécdota maravillosa que contó el mismo don Ignacio de su propia voz sobre la película Macario. Resulta que cuando estaba estudiando él su libreto le dice a su padre: voy a hacer este personaje, ¿qué te parece, papá? Entonces el papá le dice, su papá de don Ignacio López Tarso: no, hijo, ese cuento es muy viejo, ese cuento nos lo contaban a nosotros nuestros padres. Bueno, y entonces dijo don Ignacio: es que ya Bruno Traven, que hizo el guión, él ya lo fue y lo registró y ahora ya es de él. Fíjense qué cosa tan interesante. Ahora vamos a escuchar las despedidas, las muy sentidas palabras que le dio don Sergio Corona, que fue su amigo de toda la vida, quien hizo 2 obras con él, quien estuvo a su lado cuando fue líder de la ANDA. Fue maravilloso. Pues no, sí, pero te conozco, veo tu carácter, sí lo vas a hacer, lo vas a resolver bien. Bueno, pues acepté y la verdad fueron 4 años de aprendizaje. Cómo se debe tratar a un sindicato, a sus participantes, a los socios de un sindicato, la preocupación, cómo se debe convencer a los empresarios para traer así beneficio a los socios de esa organización. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Nacho, para mí, de todo lo que aprendí contigo en el sindicato. Qué problemas arreglábamos, qué asambleas teníamos, pues tantas cosas. Bueno, pues así tantas cosas que me enseñó, y por ser secretario de Trabajo, una ocasión había una invitación para ir a la Unión Soviética a conmemorar con los socialistas soviéticos el 12º aniversario de la fundación de los sindicatos libres. Eso fue en Rusia y por allá, los comunistas, pero no pudo ir Ignacio. Entonces se lo propuso a César, pero César tuvo un compromiso y tampoco pudo asistir. Me lo propuso a mí, claro que me fui a representar a México, que fue muy interesante compartir porque nos presentaban a todos. Y es muy extenso todo lo que sirvió ese viaje. Y a mí, Sergio Corona, pues se me ocurren muchas cosas. Algo que se me ocurre decirlo ahorita, por la confianza de mi amistad, de mi cariño y de mi vida con Ignacio. Esto es no sé cómo lo califiquen, pero yo lo quiero decir, de que cuando una persona sucede lo que estamos ahora, ¿por qué estamos aquí? Cuando lo llegan a incinerar a una persona así, de ese grado, de ese tipo, de esa personalidad y de ese conocimiento, si la ciencia llegara a encontrar con ese mundo que vivimos de científicos, llegara a encontrar que esas cenizas se sembraran y salieran y surgieran nuevos personajes, nuevos ídolos como Ignacio, gracias, muchas gracias. Buenas noches. Contando una y mil anécdotas y lo poco que pudo resumir su gran amigo y compañero cuando fue líder de la ANDA, don Sergio Corona, que como él mismo dijo, que era el encargado de conflictos internos y externos de la ANDA y que él no se sentía capaz de hacerlo, y don Ignacio le dio la fuerza y le dio el consejo y que lo podría hacer muy bien. Esto ha sido una de las cosas más emocionantes que se han escuchado el día de ayer. Leti Calderón, que pudo compartir con él en la novela que fue de mucho éxito, Esmeralda, que fue su gran éxito de ella, en donde el maestro López Tarso interpretaba a Melesio. Escuchemos qué dijo. En 1997 dio a luz una de las telenovelas más recordadas y exitosas de la televisión mexicana, Esmeralda, la cual me dio la oportunidad de viajar por diferentes países, y uno de los personajes más mencionados y más recordados era el de Melesio.
un personaje tierno y protector, un personaje que abrazaba a Esmeralda. Todos recuerdan, o muchos recuerdan, la amistad, la hermosa amistad que hubo entre Esmeralda y Melesio. Y me siento muy honrada que esa amistad traspasó la ficción. Tengo la gran fortuna de poder, entre el señor Ignacio López Tarso y yo existió una muy linda amistad, un gran cariño. Agradezco mucho a la vida el que nos haya podido permitir coincidir en esta vida. A don Ignacio López Tarso, te agradezco muchísimo esas largas pláticas donde me permitiste entrar en tu vida profesional y en tu vida familiar. A mi Melesio, gracias por ser mi amigo. ¿Quién me va a traer mis fresas ahora? Te quiero mucho y siempre seré tu reinita, siempre. Gracias.